Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian Alexander Moscoso. Soy estudiante de Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento entraría a exponer las formas farmacéuticas líquidas y espero pues sea de su agrado. Entonces decimos que las formas farmacéuticas líquidas son disoluciones, suspensiones o emulsiones que contienen uno o más principios activos en un vehículo apropiado y destinado a hacer a diferentes vías de administración. Em, para, para definir vías de administración puede definirse como el sitio donde se coloca un compuesto farmacológico y una de ellas son la oral, la rectal, la parental, las inhalaciones y por vías oftalmológicas y por la nariz, por la nasal y por los oídos. Eh, Hay varios medicamentos los cuales integran esta forma farmacéutica líquida. El primero de ellos son las soluciones, que son mezclas de dos o más sustancias químicas físicamente homogéneas. Si se disuelven en agua, dan como resultado soluciones acuosas para uso interno o externo. Mm, las lociones son preparados líquidos para aplicaciones externas y fricción de vehículos acuosos o alcohólicos. Esta se hace por vía atópica. Los colíricos son soluciones medicamentosas destinadas a orar sobre el globo ocular y los y párpados. Es para el tratamiento oftálmico. Los enemas son soluciones empleadas en la evacuación del intestino para producir efectos generales en virtudes o absorción o también para tratar lesiones locales. Tenemos otra como las inhalaciones, que son soluciones destinadas para que los vapores de ciertos medicamentos sean respirados con el fin de curar afecciones de garganta y pulmones. Las inyecciones son preparados líquidos en soluciones constituidos por medicamentos en vínculo aceitoso o acuoso empleado para la administración parental e intramuscular. También tenemos los jarabes, que son preparados líquidos constituidos para una solución acuosa concentrada, garganta y pulmones. Las inyecciones son preparados líquidos en soluciones constituidos por medicamentos en vínculo aceitoso u acuoso empleado para la administración parental e intramuscular. También tenemos los jarabes, que son preparados líquidos constituidos para una solución acuosa concentrada de azúcar y puede contener además sustancias activas y esta se hace por la vía oral. Sobre todo se utiliza para los niños. Las pociones, preparados líquidos acuosos y azucarados que contienen una o varias sustancias medicamentosas y esta también se administra por vía oral. Las emulsiones son la forma medicamentosa líquida para uso interno y externo de aspecto lechoso o cremoso y se administra por vía oral, tópica o parenteral. Las suspensiones. Los preparados líquidos de aspecto turbio, lechoso y debe agitarse antes de usarse. Estas se hacen por vía oral, tópica o intramuscular. Las tinturas. Son soluciones alcohólicas e hidroalcohólicas con propiedades antisépticas, antifúngicas y cicatrizantes, y estas se hacen por vía tópica. Lo utilizan mucho las mujeres. Los lilimentos son preparaciones menos espesas en las cuales entran como base aceites, bálsamos y se aplica exteriormente en fricciones y esto también se hace por vía tópica. Elixires, jarabes líquidos por su menor proporción en azúcares y contienen etanol. Estas se hacen generalmente por vía oral. Las ventajas de los líquidos son mayor biodisponibilidad que las formas farmacéuticas. Eh,
Y bueno, pues actúan más rápido y algunas desventajas es que existe mayor vulnerabilidad a la contaminación en el uso de conservantes en la mayoría de ellos. Se debe tener mayor cuidado en el envasado y en el almacenamiento de estos. Bueno, muchachos, espero les haya gustado mi presentación y pues yo estaré atento a cualquier comentario o sugerencia que pues ustedes me quieran realizar. Muchas gracias y espero que todos tengan un éxito en sus labores diarias. Gracias. Buen día, mi nombre es María Ángela Oyuela, soy estudiante de Tecnología Regencial Farmacia. En la materia de farmacotecnia voy a hablar sobre la forma farmacéutica gaseosa e inyectable. ¿Qué es una forma farmacéutica? Es el producto resultante del proceso tecnológico que confiere al medicamento características adecuadas como una correcta dosificación, eficacia terapéutica y estabilidad en el tiempo y presentación física del medicamento. A la forma farmacéutica se le denomina también forma de dosificación, especialidad farmacéutica. Eh, los ejemplos son como tabletas, cápsulas, grajeas, jarabes, cremas, ungüento, pomadas, aerosoles, gotas, inyectables y óvulos. Las vías de administración son oral, rectal, parenteral, que son las inyectadas, respiratoria y tópica. ¿Qué es una forma farmacéutica gaseosa? En general, la vía pulmonar es la más rápida que la oral. Gases como el oxígeno o el óxido nitroso, el principio activo se suministra como un gas o en partículas finamente divididas dispersas de un gas. Les voy a hablar de las ventajas y las desventajas de la forma farmacéutica gaseosa. Las ventajas: amplía la superficie de absorción, no produce ansiedad, permite una dosis menor y más adecuada y la absorción es más rápida. Las desventajas son: no se puede administrar cuando un paciente tiene vómito o cuando ha sido sometido a anestesia. No se administra cuando ha sido operado del estómago o intestinos o está con irritación. En la forma farmacéutica gaseosa se encuentran los aerosoles. ¿Qué es un aerosol? Son dispositivos que contienen soluciones o suspensiones de un principio activo envasado en un sistema de presión, de manera que al accionar la válvula se produce la liberación del principio activo y gracias a un agente propelente. Los nebulizadores son dispositivos que al hacer pasar una corriente de aire generan partículas uniformes y muy finas del principio activo líquido en un gas. Los inhaladores polvo seco. A partir de un medicamento en estado sólido se liberan partículas finamente pequeñas de forma sincronizada. Con la inspiración, la fuerza de la inhalación arrastra el producto. Óxido nitroso. Es la anestesia general balanceada como coayudante de otros agentes anestésicos inhalatorios o intravenosos. Oxígeno. Es el indicado en casos de hipoxemia de cualquier origen para el tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas, neumonías e infartos de miocardio y embolias pulmonares. Soluciones parentales o inyectables son los preparados inyectables, están constituidos por soluciones, suspensiones o emulsiones, todos estériles, envasadas en recipientes que mantengan la esterilidad del contenido, destinados a la administración parenteral. Las modalidades de aplicación son intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, intracardíaca, intraarterial, intraarticular y intrarraquídea. Y pues muchas gracias. Buen día, mi nombre es María Ángela Oyuela, soy estudiante de Tecnología Regencial Farmacia. En la materia de farmacotecnia voy a hablar sobre la forma farmacéutica gaseosa e inyectable. ¿Qué es una forma farmacéutica? Es el producto resultante del proceso tecnológico que confiere al medicamento características adecuadas como una correcta dosificación, eficacia terapéutica
y estabilidad en el tiempo y presentación física del medicamento. A la forma farmacéutica se le denomina también forma de dosificación, especialidad farmacéutica. Los ejemplos son como tabletas, cápsulas, grajeas, jarabes, cremas, ungüento, pomadas, aerosoles, gotas, inyectables y óvulos. Las vías de administración son oral, rectal, parenteral, que son las inyectadas, respiratoria y tópica. ¿Qué es una forma farmacéutica gaseosa? En general, la vía pulmonar es la más rápida que la oral. Gases como el oxígeno o el óxido nitroso, el principio activo se suministra como un gas o en partículas finamente divididas dispersas de un gas. Les voy a hablar de las ventajas y las desventajas de la forma farmacéutica gaseosa. Las ventajas: amplía la superficie de absorción, no produce ansiedad, permite una dosis menor y más adecuada y la absorción es más rápida. Las desventajas son: no se puede administrar cuando un paciente tiene vómito o cuando ha sido sometido a anestesia. No se administra cuando ha sido operado del estómago o intestinos o está con irritación. En la forma farmacéutica gaseosa se encuentran los aerosoles. ¿Qué es un aerosol? Son dispositivos que contienen soluciones o suspensiones de un principio activo envasado en un sistema de presión, de manera que al accionar la válvula se produce la liberación del principio activo y gracias a un agente propelente. Los nebulizadores son dispositivos que al hacer pasar una corriente de aire generan partículas uniformes y muy finas del principio activo líquido en un gas. Los inhaladores polvo seco. A partir de un medicamento en estado sólido se liberan partículas finamente pequeñas de forma sincronizada. Con la inspiración, la fuerza de la inhalación arrastra el producto. Óxido nitroso. Es la anestesia general balanceada como coayudante de otros agentes anestésicos inhalatorios o intravenosos. Oxígeno. Es el indicado en casos de hipoxemia de cualquier origen para el tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas, neumonías e infartos de miocardio y embolias pulmonares. Soluciones parentales o inyectables son los preparados inyectables, están constituidos por soluciones, suspensiones o emulsiones, todos estériles, envasadas en recipientes que mantengan la esterilidad del contenido, destinados a la administración parenteral. Las modalidades de aplicación son intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, intracardíaca, intraarterial, intraarticular y intrarraquídea. Y pues muchas gracias. Muy buenas noches. Soy Jason de Roncancio Salgado, estudiante de Regencia de Farmacia, inscrito al curso de Farmacotecnia. En esta ocasión les explicaré un poco de las formas farmacéuticas conocidas como semisólidos. Estas son soluciones no estériles que se aplican vía enteral o por vía tópica. En la vía enteral, los más distinguidos son los óvulos y los supositorios. Uno por vía intravaginal, como son los óvulos, y otro vía rectal, como son los supositorios. En esas formas farmacéuticas semisólidas también entran otras para vía tópica o de aplicación tópica, como son las cremas dermatológicas, geles corporales y los ungüentos. Espero que este video les haya dado una pequeña idea de lo que son las formas farmacéuticas semisólidas y que sea de su ayuda y su agrado. Muy buenas noches.
Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Yuli Paola Cangrejo Díaz. Soy estudiante del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. Pertenezco al curso de Farmacotecnia. En este momento les voy a hablar sobre las formas de administración parenteral. Estas son formulaciones estériles destinadas a ser inyectadas o implantadas en el cuerpo humano. Las tres vías principales de administración de estas preparaciones inyectables son la vía intravenosa, la vía subcutánea y la vía intramuscular. Por vía parenteral, generalmente intramuscular, intraarticular o subcutánea, es posible la liberación retardada o prolongada del principio activo a partir del punto de inyección. Voy a nombrar 5 de las más representativas. La primera son las preparaciones inyectables. Son preparaciones del principio activo disuelto, emulsionado o disperso en agua o en un líquido no acuoso apropiado. La segunda son las preparaciones para diluir previamente a la administración parenteral. Estas son soluciones concentradas y estériles destinadas a ser inyectadas o administradas por perfusión tras ser diluidas en un líquido apropiado antes de su administración. Las preparaciones inyectables para perfusión, estas son soluciones acuosas o emulsificaciones de fase externa acuosa, exentas de pirógenos, estériles y en lo posible isotónicas con respecto a la sangre. Otra de las preparaciones son en polvo, son preparaciones inyectables extemporáneas. Estas son sustancias sólidas estériles, dosificadas y acondicionadas en recipientes definidos que rápidamente tras agitación en presencia de un volumen prescrito de líquido estéril apropiado, dan lugar a soluciones prácticamente límpidas, exentas de partículas o bien suspensiones uniformes. La otra son los implantes o los pellet. Estos son pequeños comprimidos, estériles de forma y tamaño adecuado que garantizan la liberación del principio activo a un largo tiempo o prolongada. La biodisponibilidad de un fármaco administrado vía parenteral depende de sus características físico-químicas, de forma farmacéutica y de las características anatomomorfofisiológicas de la zona de inyección. Por vía intravenosa proporciona un efecto más rápido del fármaco y una dosificación precisa que puede administrarse en sueros, viales y ampollas. No se pueden administrar preparados oleosos ya que pueden producir embolia grasa. Por la vía intraarterial, esta es utilizada en el tratamiento de quimioterapias de determinados cánceres. Estas permiten obtener una máxima concentración del fármaco en la zona del tumor. Por la vía intramuscular, se utilizan para fármacos no absorbibles por vía oral. Y la vía subcutánea, de características similares a la intramuscular, pero al ser una zona menos vascularizada, la velocidad de absorción es mucho menor. Estas son las vías de administración parenteral y algunas más representativas de ellas. Gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Luis Alberto Cruz. Voy a presentar las formas farmacéuticas sólidas. Como su nombre lo indica, son aquellas formas farmacéuticas que se encuentran en el estado de la materia sólido. Estas presentan ventajas frente a las formas farmacéuticas líquidas o semisólidas y como tal sus ventajas frente a estas son la estabilidad física, química y biológica, también la practicidad de la administración del medicamento. Otra ventaja puede ser su bajo costo y la posibilidad de modificar o controlar la liberación del fármaco. Vamos a presentar las formas farmacéuticas en cápsula, las cuales tienen una forma y capacidad variada.
En su interior, dependiendo si son cápsulas duras o cápsulas líquidas, contienen los excipientes y el principio activo. Tenemos las cápsulas duras, las cuales son un receptáculo compuesto por dos partes, y en su interior podemos encontrar pellets o polvo o granulados. En este caso encontramos un polvo dentro de la cápsula, y en el caso de las cápsulas líquidas, estas son una sola superficie y en su interior contienen el principio activo solubilizado, y en comparación las cápsulas líquidas presentan una liberación y absorción más rápida que las cápsulas duras. Continuamos con las formas farmacéuticas sólidas llamadas comprimidos. Los comprimidos son las mismas tabletas y son producto de la compresión mecánica de los gránulos o de mezclas pulvurentas. Dentro de este grupo encontramos variadas formas, concentraciones y pesos. La primera de ellas son las tabletas normales sin recubrimiento. También encontramos los comprimidos recubiertos con capa entérica o de liberación prolongada o liberación sostenida. También encontramos las grajeas, que tienen una recubierta de azúcar o una laca que permite la liberación a nivel intestinal y que los ácidos del estómago no afecten el principio activo. Lo mismo con las de liberación sostenida o con capa entérica. También encontramos el grupo de las tabletas efervescentes, que vienen en presentación sólida, pero al momento de irse a administrar se solubilizan antes para ser administrados. También dentro de este grupo encontramos lo que son las tabletas masticables o las tabletas sublinguales, que son como tal ya sólidas, pero tienen que pasar por un proceso de degradación en la boca para ahí sí ser absorbidas. Dentro del grupo de los sólidos también encontramos los polvos y los granulados. Los granulados tienden a ser de una contextura más gruesa que los polvos, debido a su naturaleza de adherencia entre sí. Entonces presentan una acumulación de polvo en una sola partícula, por lo tanto son más gruesos. En el caso de los polvos, estos son más sueltos y más fáciles también de solubilizar, porque también se prestan para aplicación parenteral, como lo son los polvos liofilizados, para la vía oral, como lo pueden ser estos polvos para reconstituir por vía oral, y por vía inhalatoria también, como lo son los inhaladores con polvo seco para inhalar. También encontramos dentro del grupo de las formas farmacéuticas sólidas los supositorios, que vienen en estado sólido, pero empiezan a tener su punto de fusión por debajo de la temperatura del cuerpo, que son 37 grados centígrados. También encontramos los parches transdérmicos, que vienen en estado sólido. También, como ya lo había nombrado, los liofilizados y también las tabletas vaginales, pues que serían como tal del grupo de los comprimidos y tabletas. Y como tal, este sería el grupo de las formas farmacéuticas sólidas. Muchísimas gracias.